En este vídeo te voy a contar por qué Steam Deck OLED es mejor máquina que el Asus ROG Ally. ¿O no? Por cierto, si quieres estar al día de todo lo que ocurre dentro del mundo de Steam Deck, recuerda que tengo un canal de Telegram donde voy publicando todas las noticias que hay alrededor de este mundillo de manera diaria. Así que nada, link en la descripción, para si acaso te quieres pasar por el canal de Telegram y seguir toda la actualidad de este mundillo. Hablar de este tema dentro de esta comunidad ya se está convirtiendo en algo peligroso, algo en lo que cuando tú vas a hablar, mucha gente se puede acercar por la espalda para pegarte 4 navajazos. Y puede ser medianamente normal, porque las conductas o los conceptos que hemos heredado de la guerra de consolas se están aplicando un poquito, bastante, dentro de este mundillo, que al fin y al cabo son PC, que al fin y al cabo ejecutan más o menos los mismos juegos y prácticamente con la misma calidad. Es verdad que con el Asus ROG Ally podemos aspirar un poquito más de calidad, pero en otros elementos tenemos otras cosas también positivas. Por lo que, bueno, voy a intentar hacer un ejercicio para poderte explicar por qué yo creo que la Steam Deck OLED es mejor producto y es casi una relación calidad-precio perfecta para cualquier tipo de usuario, pero por qué el Asus ROG Ally puede ser mejor compra para otros tantos, aunque yo considere que la Steam Deck OLED es mucho mejor. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que ha cambiado Steam Deck OLED para yo poder decir de manera tajante que, en mi opinión y bajo mis propios gustos y usos, Steam Deck OLED le da sopas con onda a la Asus ROG Ally? Básicamente, han cambiado muchísimas cosas, ¿vale? Pero aquí no es el objetivo de este vídeo. Entonces, ha cambiado sobre todo dos elementos: batería y pantalla. La batería de la Steam Deck LCD ya era bastante mejor que la de la Asus ROG Ally, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues sobre todo en juegos AAA, a lo mejor, que últimos no, a lo mejor no se notaba tanto, porque al fin y al cabo estaba requiriendo también muchísima energía en esto. Pero a medida que tú vas jugando a juegos un pelín más antiguos o que requieren de menos necesidad energética, pues Steam Deck LCD empezaba a desmarcarse bastante más de el Asus ROG Ally, pudiendo hacer con sus configuraciones de base, sin tener que comerte la cabeza, poder jugar, por ejemplo, a, pues yo que sé, un Ace Attorney, ¿no? Jugarlo a 15 FPS a 3 vatios. Eso se puede hacer aquí. He cogido el ejemplo del Ace Attorney a 15 FPS porque básicamente es un juego que te da igual a cuántos FPS vaya, ¿vale? Porque son imágenes casi estáticas. Pero claro, es que siempre tenemos en la cabeza que el mundo de los videojuegos son los últimos grandes AAA. Y no, señores, no, hay muchísimos otros géneros. Entonces la Steam Deck LCD o Steam Deck en general está muchísimo mejor preparada para poder ahorrar batería en muchísimos otros juegos que no son los últimos títulos de lanzamiento. Por lo que a mí personalmente me gusta eso para poder gestionar mis partidas cuando estoy fuera, ¿no? Porque muchas veces estoy fuera 24 horas sin poderme acercar a ningún tipo de zona de, ¿cómo se llama?, de conexión y nada por el estilo, y tener juegos que me puedan ocupar o me puedan gastar muy poca batería para poderlo tener ahí y no tener miedo después de quedarme 2 horas así mirando a la pared, pues me es bastante útil. ¿Qué ocurre? Que Steam Deck OLED ha llegado y ha dado también sopas con onda a la batería que tenía la propia Steam Deck LCD, pudiéndome ofrecer incluso un 40, o entre un 30 y un 50%, es lo que creo que ha dicho Valve, que te da de batería más o menos añadida, pero que poniendo circunstancias más o menos claras encima de la mesa, por ejemplo, pues un Like Dragon Ishin, yo pasaba a jugarlo con calidades a 60 FPS, bueno, prácticamente todo al máximo, en una Steam Deck LCD unas 2 horas y cuarto, mientras que ahora con la OLED puedo llegar a 3 horas 20, casi 3 horas y media posiblemente, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y si empiezo a bajar gráficos y a configurarlo también que se vea bastante bien, pues podría llegar casi a las 4 horas y media largas, por lo que es una verdadera locura. Claro, ese tipo de elementos no podemos aplicarlo, desde luego, dentro de la batería del Asus ROG Ally en casi ningún aspecto. Por lo que sí, el Asus ROG Ally encima ha mejorado últimamente bastante la batería con elementos como lo de apagar el CPU Boost, pero a día de hoy, con la LCD le costaba ya competir en ese aspecto, con la OLED ya, bueno, se ha perdido. Adentrándonos dentro de la pantalla OLED, sinceramente, era un aspecto en el que yo, hasta la Steam Deck LCD, ¿vale?, antes de que saliera la Steam Deck OLED, yo decía, vamos a ver, es verdad que yo algunas veces, sobre todo en ciertos juegos que eran mucho más vistosos, pues muchas veces decía, ostras, es que cómo es la pantalla de la
el Asus ROG Ally es tremendo, ¿no? No tanto por la definición, es verdad que esto es 1080 y la Steam Deck va a 800p, personalmente creo que en este tipo de tamaños de pantalla pues no es algo especialmente relevante y que solamente vas a poder usar con juegos que sean menos demandantes, porque claro, un Starfield no lo vas a jugar aquí a 1080p, lo vas a jugar a 720p, ¿por qué? Porque si no el juego se te explota en las manos. Un Hogwarts Legacy pues también te merece más la pena subir gráficos y tal que ponerte a 1080p, porque tampoco, bueno, el Hogwarts Legacy ha mejorado mucho su configuración, habría que verlo, pero yo creo que sale más rentable ponerlo a 720p y así con una gran cantidad de últimos AAA. Donde tú a esto le sacas bastante partido a la pantalla 1080 es a juegos indie, a juegos con menos recursos, etcétera, etcétera. Y claro, tampoco es que sea una diferencia bastante grande, ¿no?, respecto a 800p, pero directamente la calidad de colores, y aquí es donde creo que es más interesante, y sobre todo la fluidez, no porque vaya a muchos FPS, sino que la pantalla, al tener tecnología VRR, de verdad, que cada FPS vale como por 2, así te lo digo de claro, y se ve precioso, se ve súper fluido, y en comparación con la versión LCD, pues es cierto que la pantalla le daba sopas con ondas. ¿Qué ocurre? Que sale la Steam Deck OLED a día de hoy, y entonces tenemos que compararla ahora porque prácticamente en igualdad de precio Steam Deck OLED es bastante más barata, pero bueno, sería la que se pueda acercar un poco a igualdad de precio con el Asus ROG Ally, porque ya esta ya es que prácticamente cuesta como si fuera una especie de Nintendo Switch, por lo que imagínate el precio. Pero esta, la de la OLED, ¿vale?, que en su modelo más bajo son 570 y tantos euros, ya la pantalla yo diría que ha superado en general, en casi todos los aspectos, a la del Asus ROG Ally. Y cuando digo superarla, lo digo desde el aspecto más subjetivo. A mí, ¿qué pantalla me parece a día de hoy más bonita? Pues a mí me parece más bonita la de la Steam Deck OLED. Si yo tengo que jugar a un Ratchet & Clank, prefiero jugarlo, y te estoy poniendo un ejemplo de juego muy colorido, donde la pantalla de verdad aporta un plus, ¿no?, para poder seguir jugándolo, porque el apartado estético es muy bonito, pues un Ratchet & Clank se va a ver muchísimo mejor, en mi opinión, en la Steam Deck OLED, porque le puedo activar el HDR, y básicamente porque la OLED le da unos negros tan intensos, unos colores tan puros, que sinceramente, aunque aquí se ve increíblemente bien, pues, ¿qué quieres que te diga? Aunque esta tenga menor resolución y menor tasa de refresco, aunque llega ya a los 90 FPS, por lo que guay, aunque esa y no tenga VRR, aunque esta no tenga esas características, solamente el tema de ser un panel OLED y ser HDR, le da muchísimos enteros, en mi opinión, la verdad. Y si has llegado hasta aquí, seguramente ya estarás diciendo, es que entonces la Steam Deck OLED estás diciendo que es mejor que el Asus ROG Ally, que es una burrada, voy a darte dislike. Tranquilo, tranquilo, no estoy diciendo eso. Este vídeo está dividido en capítulos y voy a decir cada uno de los aspectos, porque obviamente donde más va a destacar a día de hoy ya la Asus ROG Ally respecto a la Steam Deck OLED es en el tema del rendimiento, pero no nos saltemos todos los puntos, porque el rendimiento no lo es todo, y en esta comunidad se está tendiendo a hacer eso, que el rendimiento sea todo, y si el rendimiento fuera todo, la Game Gear en la época lo hubiera petado. Y es que en mi opinión, Steam Deck es mejor producto que el Asus ROG Ally. Relájate un poco, te voy a explicar el porqué. Pero considero que Steam Deck es mejor producto que el Asus ROG Ally, y te explico el porqué. Vamos a ver, Steam Deck, si no se llamara Steam Deck, si hubiera llamado Nintendo Deck, no hubiera dejado acceso al modo escritorio y hubiera sido todo un ecosistema cerrado donde se pudieran jugar todos los juegos de la biblioteca de Steam que solamente están verificados, me estoy yendo ya al extremo, ¿vale? Seguramente la mayor, y por 450 euros, venga, 500 euros, ni para ti ni para mí, ¿vale? Lo ponemos en un término intermedio así, por 500 euros, y lo lanzan por 500 euros, seguramente la mayoría del mundo del videojuego diría que es la mejor consola de la historia, y posiblemente tendrían razón, porque Steam Deck, recordemos, no es una consola, es un PC, pero claro, Valve lo que ha hecho es darte eso, y aparte, darte, bueno, la libertad para poder hacer lo que tú quieras con ello. Entonces, claro, tienes la posibilidad de irte al modo escritorio, instalarte la Epic Game Store, instalarte GOG, instalarte Itch.io, descargarte, pues yo que sé, meterte emuladores, hacer lo que, yo que sé, ponerte a editar vídeos si quieres, yo lo he hecho, como poder se puede, ¿vale? Tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, claro, tenemos lo mejor del mundo de las consolas, que es un sistema operativo propio y específicamente hecho para la máquina, para intentar sacarle todo el jugo a los videojuegos, centrarlo todo y especificarlo todo dentro del mundo del gaming. Y, bueno, aparte, si quieres trastear, puedes hacerlo. Y, por supuesto, le puedes meter Windows o lo que sea, porque no deja de ser un PC.
Claro, como producto, Steam Deck yo creo con sus limitaciones, que las tiene, ¿vale? Y bastantes, ¿no? Vamos a pasar después a hablar de ella, pero incluso con sus limitaciones es un producto mucho más redondo, ¿vale? Que una Asus ROG Ally. Y sin conocer a la persona, ¿vale? Si yo tuviera que recomendar una de estas máquinas a una persona que no conozco, siempre voy a recomendar ante una Steam Deck o una Asus ROG Ally. ¿Por qué? Porque es tirar al caballo ganador casi siempre. Y es que el Asus ROG Ally no es para todos, ¿vale? El Asus ROG Ally, en contra de la Steam Deck, no es un PC camuflado en un ordenador. Una consola camuflada dentro de un ordenador. Aquí el Asus ROG Ally va de frente, es un ordenador, punto. Tiene una capa por encima, pero es un ordenador y no te lo está ocultando en ningún momento. Con los pros y contras que tiene eso, frente a una experiencia muy pulida del Asus ROG Ally, de la Steam Deck frente al Asus ROG Ally, el Asus ROG Ally nos da la experiencia tosca que tiene un PC normalmente. ¿Qué ocurre? Que el PC está pensado para tú tienes tu ratón, tu teclado, más o menos el que juega al mundo del PC ya está acostumbrado a las problemáticas que puede tener, temas de driver y tal, y bueno, lo lidia, ¿no? Pues eso mismo también lo vas a tener que tener aquí. Por eso digo que el Asus ROG Ally de base es mucho más complicado de recomendar a la gran mayoría de usuarios que quieren jugar simplemente y ya está, en este caso se compran los juegos a través de Steam y tiran para adelante, que una Asus ROG Ally, que de momento ya tienes que, bueno, puedes tener un Xbox Game Pass, ¿no? Y eso ya sería maravilloso, pero que ya te implica una serie de historias. Voy a poner un ejemplo bastante claro. Si tú quieres jugar a, por ejemplo, un juego dentro de la Asus ROG Ally, ¿no? Y quieres jugarlo dentro de un dock, dentro de la pantalla de tu salón, pues a lo mejor lo conectas y te das cuenta de que el juego no funciona con tu mando que hayas conectado. Y es que hasta que tú no te das cuenta de que Windows está dando prioridad al mando de control del Asus ROG Ally y tienes que tú inhabilitarlo a través de su software, ¿y cómo tendrás que hacer eso? Pues muy sencillo, tendrás que quitar el Asus ROG Ally del modo dock, inhabilitar el mando y volverlo a poner. Y después te das cuenta a lo mejor de que sale algún tipo de submenú que solo se puede utilizar en modo, ¿cómo se llama? Con un teclado y un ratón. Tendrás que dar cuenta, la mayoría de usuarios se darán cuenta de que tendrán que sacar el Asus ROG Ally del modo dock, darle desde la pantalla táctil o poniendo el mando en modo dock previamente habiendo habilitándolo y después en modo, escritorio, y después ya podrás volver al modo dock. Y esos son ese tipo de cosas que, te digo, por una persona como puede ser tú o yo, porque si tú estás viendo este vídeo supongo que será un usuario como mínimo, bueno, que más o menos puede lidiar con este tipo de cosas, como puedo ser yo no me puedo considerar aquí un experto supremo, pero sí que puedo lidiar con este tipo de cosas, pero sí sé que mi hermana, que le da un poco igual jugar al mundo del videojuego y lo único que quiere que echarse es una partida al Hogwarts Legacy, pues, ¿qué quieres que te diga? Puede ser un pelín complicado esto respecto a una Steam Deck OLED, ¿no? Por eso digo que Steam Deck es mejor producto en general, no solamente teniendo en cuenta el único elemento que parece ser que es lo más importante de todo este tipo de cosas, que es el tema de la potencia, dejando de lado cosas como la experiencia de usuario o la batería, que para mí es algo que no se puede prácticamente negociar. Y llegamos al punto que a todo el mundo le gusta destacar por encima de todas esas cosas y que yo no le doy tanta importancia por lo que estáis viendo, que es el tema de la potencia. Obviamente, el Asus ROG Ally va, no te puedo decir que va muy por delante de la Steam Deck, pero que podría considerarse una Steam Deck Pro, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a potencia o en cuanto a lo que puede llegar a ofrecer a vatios lógicos. A mí no me puedes poner los ejemplos de a 25 vatios, ¿vale? Cuando funciona el Asus ROG Ally, porque a 25 vatios, pues yo que sé, sí, está bien en modo dock, y en modo dock lo voy a tener a 30, ¿no? En modo dock puedo entenderlo y eso sí que es un plus. Pero te digo, aquí vamos a jugar a 15 vatios, que es más o menos lo que te va a dar un tiempo lógico de batería y de uso, ¿no? Por lo que, claro, teniendo en cuenta el tema de la potencia, que es bastante más potente, por ejemplo, la Steam Deck, ¿no? Ir por Nueva Atlántida, ¿vale? Por Nueva Atlantis, ¿cómo se llama? Todo al mínimo, pues a duras penas vas a llegar a los 30 FPS, ¿vale? Es jugable, pero no llega a una fluidez mínima, ¿vale? En cambio, el Asus ROG Ally sí, ¿vale? Está claro que el Asus ROG Ally es mucho más potente que la Steam Deck, ¿no? Podríamos considerarlo que va incluso un polín más allá de un concepto de Steam Deck Pro, en realidad. No llegaría a ser una segunda generación, obviamente, pero sí que iría bastante más allá. Por lo que, oye, está guay. Y si vas a jugar bastante en modo dock, pues el Asus ROG Ally es verdad que te da una mejor calidad de pantalla. Pero claro, tienes que saber muy bien
para qué la quieres y entender todo lo que estás sacrificando y que ya hemos hablado dentro de este vídeo. Pero te voy a dejar una cosa clara. Si tienes una o tienes otra, no merece, en mi opinión, la pena cambiarla. Si tienes una Asus ROG Ally, obviamente no merece la pena cambiarla a una Steam Deck OLED, porque la pantalla de la Asus ROG Ally es preciosa, es muy bonita, de las mejores pantallas IPS que he podido ver en mi vida. Muy, muy chula. Y la diferencia con la de la OLED, es verdad que para mí me gusta más la de la OLED, pero está bastante más cercana de lo que podría ser la diferencia de imagen entre una Steam Deck LCD y la Steam Deck OLED, donde no hay color casi de manera literal, ¿vale? Entonces, te digo, no merece la pena. Lo mismo si tienes una Steam Deck LCD. Es verdad que la pantalla es bastante mejor, mucho mejor la de la OLED, pero en realidad no estás ganando tampoco demasiada potencia, no estás ganando nada. O sea, ya tendría que ser una persona primero que tenga un nivel adquisitivo que diga, bueno, pues me la puedo comprar o la vendo o no, si eres bastante fanático y le das bastante caña y tal. Y para ti la batería sí que es importante, porque si la batería para ti es clave y dices, mira, no me he conseguido acostumbrar al Steam Deck, me gusta, pero una hora más, hora y pico de batería más sería algo increíble. O simplemente para poder subir gráficos y que se te quede todo como mucho más potente, pero teniendo una buena batería. Pues entonces la Steam Deck OLED puede ser interesante. Y bueno, según el tipo de uso, también a lo mejor tiene mucho más sentido pasar de una Steam Deck LCD a una Asus ROG Ally. ¿Sí? Has oído bien, el fanboy de Valve también puede recomendarte eso, pero tiene que saber muy bien qué vas a hacer con ella. Y es que aquí viene la clave de todo, ¿vale? No es que una sea mejor que otra. Para mí, para mi uso, Steam Deck OLED es la mejor, por encima del Asus ROG Ally, y eso yo lo tengo claro. Pero yo tengo la mayoría de mis juegos dentro de Steam. Suelo jugar la mayoría de los juegos que tengo dentro de la biblioteca de Steam. Por lo que a mí la experiencia Steam Deck es muy sencilla, es muy fácil. O sea, puedo estar formateando, puedo estar quitando juegos, los compro, después los instalo, tengo ahí las partidas guardadas, no tengo que hacer prácticamente nada. Es una delicia. Y como la gran mayoría de juegos, o sea, todavía no hay un juego que yo pueda decir, habrá alguno, obviamente, que yo pueda decir, fíjate, es que en el Asus ROG Ally puedo jugarlo y en el Steam Deck no. Yo no conozco ningún juego. Y ahora me vais a poner el mismo ejemplo que yo he puesto antes, el de Starfield. Pues para no ser tan jugado o no ser tan jugable dentro de Steam Deck, dejando de lado mi propia opinión sobre el tema, que yo creo que es jugable Starfield dentro de Steam Deck, es uno de los juegos más jugados durante el mes de octubre de 2023 dentro de la comunidad de Steam Deck. Entonces, esos son datos oficiales de Valve. Entonces, claro, puede que tú me digas que no es jugable, pero eso no es lo que piensa la mayor parte de la comunidad. Por lo que, bueno, ahí podríamos entrar dentro de ese terreno. Entonces, teniendo en cuenta eso, para mí Steam Deck OLED es mucho mejor. Pero claro, imagínate que tú tienes una Xbox, por ejemplo. Tienes una Xbox Series X, Series S ahí en tu salón. Y tú estás jugando a tus juegos de Xbox Game Pass. Hombre, al Steam Deck le puedes instalar Windows, desde luego que sí. Pero la experiencia que te ofrece al final el Asus ROG Ally a nivel de usuario, si eres una persona que trastee, ya no, ahí no, a ti no te voy a sugerir nada. Pero si eres un usuario medio, la experiencia que te da de Windows el Asus ROG Ally es muy superior a la que te puede ofrecer Steam Deck, ¿vale? Sin tener que trastear y nada, simplemente te la compras y out of the box ya estaría funcionando perfectamente. Es muy superior. AMD o la propia Asus dando tus drivers oficiales, que sí, que tienes que tener instalado el Armoury, tienes que tener actualizado el Armoury Crate, después la My Asus App, después la de Windows, pero todo está pensado para que sea una Ángel PC ejecutada dentro de Windows. Entonces, a lo mejor en ese caso puede ser mucho más interesante para ti comprarte una Asus ROG Ally. O por ponerte un ejemplo, no sales tanto de casa, no juegas tanto fuera de casa como puedo jugar yo, y entonces la batería para ti no es un gran concepto. A mí, incluso dentro de casa, me gusta que como mínimo las cosas duran 2-3 horas de batería, ¿vale? Porque no me gusta jugar con un cable conectado, llámame loco, ¿no? Pero bueno, a ti, por ejemplo, a lo mejor eso no te parece algo tan malvado, pues entonces también tienes el Asus ROG Ally con una potencia muy tocha para poder disfrutar a más calidad los juegos. Y encima, si eres uno de esos usuarios que utiliza bastante el modo dock, ¿vale? Y bueno, al final acabas lidiando con con la experiencia de usuario no tan pulida del modo dock que puede tener Steam Deck, pues al final obviamente vas a tener una mejor calidad en los juegos conectados vía dock en la tele con el Asus ROG Ally que con la Steam Deck OLED o la Steam Deck en general. Por lo que estáis dándoos cuenta de que hay casuísticas, hay opciones y simplemente tienes que ver dónde tú encajas mejor. Aunque, en mi opinión,
y podemos a lo mejor consensuarlo entre todos, aunque para ti no sea la mejor opción, Steam Deck sí que es un producto más conceptualmente redondo, un sistema operativo propio, todo mucho más simplificado, intenta todo centrarlo dentro de una tienda, como una consola más tradicional, e incluso después te deja abrirlo a lo que a ti te dé la gana, ¿no? E incluso si no te gusta esa experiencia, puedes instalarle Windows y la comunidad ya se ha encargado de que tengas una experiencia en Windows bastante buena. Pero ya tienes que trastear. Entonces, para un usuario medio, yo creo que está muy bien definido para quién puede ir una Asus ROG Ally y para quién puede ir una Steam Deck. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Sé que este tipo de vídeos generan polémica, eso como mínimo, ¿vale? Sé que generan polémica, pero es mi opinión. Y estáis dándoos cuenta de que tengo una opinión bastante equilibrada, en realidad. No te puedo decir que un producto es mejor o peor, porque claro, si el Asus ROG Ally tuviera la misma batería que puede tener ahora mismo una Steam Deck OLED y tuviera una experiencia de usuario que hubiera sido específica de Windows pensada para este tipo de máquinas, no con todas las trabas que tiene, yo te diría a lo mejor que la Asus ROG Ally, incluso 600 pavos, es un producto muy superior a la de la Steam Deck. Solamente cambiando esas dos cosas, imagínate, incluso con la experiencia de usuario solo, podría decirte que estaría un pelín por encima, aunque la batería para mí es muy importante y yo me iría por la Steam Deck OLED incluso en ese caso. Pero imaginaros, es que estamos simplemente a pequeños matices que para ti pueden ser muy importantes o poco importantes, y que para mí pueden ser muy importantes o poco importantes. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.